Villa Serrana, uno de los lugares más pintorescos y populares del departamento de La Valleja. Un rincón natural que paulatinamente se ha ido poblando en las últimas décadas, con la particularidad que hasta el momento no ha perdido su principal atractivo, la tranquilidad que caracteriza esa zona. Las sierras, los paisajes, el aire puro y su represa son un ícono del placer que ofrecen los espacios naturales del país. Sumamente disfrutable. Sin embargo, no es eso lo que motivó mi visita en esta oportunidad, sino contarles sobre una nueva propuesta turística allí. Un emprendimiento que ha sabido sacar lo mejor de la naturaleza sin agredirla. Este es el establecimiento turístico La Guarida, un emprendimiento joven, llevado a cabo por jóvenes, Luciana y Martín, que como tantos casos que he conocido en los últimos años, un día decidieron dejar la capital del país para tener un contacto más cercano con la naturaleza. Así surge la idea de aprovechar un extenso monte nativo y convertirlo en un paseo para todos. Y bueno, sí, surge hace casi 10 años que estábamos en Montevideo y bueno, empezaron las ganas de mudarnos al interior. Bueno, encontramos este lindo pedazo de monte y bueno, veníamos con otras ideas, en verdad, otros proyectos, pero bueno, una vez que uno está acá, empieza a conocer el lugar y va valorando lo que hay en lo que es el monte nativo, conociendo, apreciando y bueno, ahí todo fue cambiando y bueno, fue que terminó en el proyecto del sendero, vamos a decir. Yo estando en Montevideo no sabía diferenciar un eucalipto de un coronilla, y bueno, uno acá va aprendiendo. La Guarida es un lugar que brinda alojamiento en domos y la posibilidad de recorrer mediante un sendero uno de los lugares más puros de Villa Serrana. Todo un desafío para esta pareja de jóvenes emprendedores, ya que Luciana y Martín no habían tenido mucho contacto con la naturaleza antes de llegar a Villa Serrana. Jamás, antítesis total. Pero bueno, Villa tiene eso, te enamora y meterte en la naturaleza genera cosas que no pensaste que ibas a sentir y como que lo demás es... Hace 13 años era otra persona, tal cual. Es trabajoso, pero creo que como todos los trabajos y cualquiera que se dedique al turismo rural, te encontrás con un montón de cosas. La mayoría son emprendimientos familiares, cuesta desde lo económico, lo emocional y lo físico, pero la satisfacción es enorme. Vale la pena hacerlo y siempre aparece alguien ahí que ayuda o con conocimiento o con fondos, siempre se puede, hay que estar buscando todo el tiempo. Los creadores de esta propuesta turística tenían otros planes originalmente para desarrollar, pero cuando vieron cómo estaba compuesto el espacio que habían adquirido, se dieron cuenta que lo correcto era llevar adelante algo que acompañara lo que la naturaleza ya había hecho. Cuando lo empezamos a recorrer, conociéndolo, viendo las características naturales que tiene, y bueno, uno ahí apreciando y después viendo también que la oferta para el turista acá en Villa Serrana en cuanto a recreación no es muy variada, entonces también consideramos que era una buena oportunidad para brindarle algo más al turista, no solo a los huéspedes nuestros, sino al turista en general que viene a Villa Serrana, que tenga un paseo para recorrer y que pueda apreciar
un poco más de lo que es el monte nativo, no solo mirarlo desde arriba, sino adentrarse en él y poder apreciar, bueno, todo esto que hay acá. El primer año que vinimos a vivir a Villa Serrana fue un año de sequía y acá no hay OCE, no abrís la canilla y no sale agua si no la comprás o si no llueve, y ese año ahí fue el aprendizaje. Después de ahí venía alguien de Montevideo y se lavaba los dientes con la canilla abierta y nosotros sufríamos. Y después de eso empezás a ver que el agua sale de algún lado, que no es finita aunque parezca que fuera finita, que hay que cuidar lo que hacemos alrededor del agua, que los desechos que nosotros producimos, incluso nuestra propia agua, se puede reutilizar, que hay que buscarle la forma para que siga habiendo ese recurso. A medida que uno recorre el sendero, va apreciando espacios muy diferentes, pasando por enormes paredones de piedra, piscinas naturales de cuarzo y una vegetación que genera un microclima característico de sitios como este, donde las especies se desarrollan naturalmente tanto en la flora, fauna y en los hongos que crecen por todas partes. A propósito de hongos, en este lugar me pasó algo tragicómico. Aquí pude encontrar con absoluta facilidad y comodidad una de las especies de hongos más pintorescas que podemos ver en nuestro país, el hongo azul. No es para nada sencillo verlos. El año pasado les mostré lo que fue una verdadera odisea para poder encontrar una pequeña colonia de hongos azules en la Sierra de los Caracoles en Maldonado. En esa oportunidad tuve que atravesar durante horas un espeso y muy cerrado monte nativo para poderlos encontrar. Poco tiempo después, en esta visita, me vengo a enterar que en este caso puedo llegar hasta donde hay hongos azules prácticamente en auto. Los Chlorociboria aeruginosa, nombre científico de esta especie, no son de gran utilidad dado su tamaño muy pequeño y que no se los considera comestibles. Lo que permite destacarlos es su aspecto y color azul. En algunos países se los conoce como tachuelas. Crecen exclusivamente en troncos de madera podrida. Estos simpáticos hongos azules forman parte de las rarezas naturales que componen este sendero. Hoy es bastante fácil caminar por este sendero, pero la geografía del lugar representó todo un desafío para poder diagramar una actividad turística en este espacio. Es que era una de los escollos que teníamos, porque al principio, claro, había lugares que era difícil acceder, difícil entrar. Entonces, bueno, fíjate que estuvimos casi un año y medio más o menos preparándolo junto a Nahuel y a Vladimir y Luciana, entre los cuatro, planificando, armando y bueno, la idea era esa, que sea lo más accesible posible como para que pueda ingresar la mayor cantidad de público. Si bien sabemos que es un sendero que bueno, tiene sus limitantes en cuanto al estado físico, pero bueno, creemos que quedó bastante accesible. Son 2 circuitos, uno de 1,5 kilómetros, otro de 3 kilómetros. Y bueno, se llega a determinado punto donde la persona decide si quiere tomar el camino corto o seguir por el camino largo. El sendero está muy bien delimitado y señalizado. Además cuenta con carteles con código que con el simple hecho de enfocarlos con la cámara del celular nos brindan detalles de cada espacio que lo compone.
parecer cosas muy sencillas y quizás lo sean para la naturaleza, pero se tienen que dar varias condiciones en el ambiente y en el terreno como para poder tener la proliferación de estas especies que no hacen otra cosa que, bueno, revalorizar lo que puede ser una propuesta de sendero, en este caso en la zona del departamento de La Valleja que estamos visitando en este momento. Eso es lo que yo les digo cuando los lugares toman valor, cuando apreciamos lo que hay en cada uno de esos espacios. A veces basta con predisponernos un poquito como para que un paseo en una tarde se transforme en una actividad sumamente didáctica. Por suerte casi toda la gente que entra sale, casi toda, por no decir toda, sale sorprendido del lugar, no se esperaban lo que encuentran. Y bueno, después tenés el que viene a hacer un trekking nomás, que de repente un paseo que está pensado como para hacer en 2 horas lo hacen en 40 minutos, porque lo único que quiere hacer es caminar. Y después tenés el que de repente está 5 horas dentro del monte, porque bueno, aprecia otro tipo de cosas, valora un poco más lo que es el monte nativo, las cañadas, los paredones. Y bueno, sí, pero por suerte en general la gente se va sorprendida y encantada con el lugar. Aquí vuelvo a comprobar lo que he visto en otras oportunidades. Como la naturaleza rápidamente recompensa el buen uso que humanos responsables hacen de estos sitios. Como si agradeciera las buenas prácticas para con el entorno, incluso cuando se trata de generar senderos para visitantes. El monte ahora está resurgiendo, está rebrotando. Esta es la cañada de las cañas y no había cañas. Ahora, por suerte, están volviendo a brotar y sigue siendo como un refugio para todos. Para el que viene acá, que se sumerge y siente el monte. No sé, es una experiencia que hay que vivirla. La respuesta por lo general es esa. Esto está acá, esto existe acá. Nos pasa incluso con vecinos que han venido los últimos años como nosotros, que no creen que pueda haber un lugar así aún en Villa Serrana. Sin duda que uno de los valores más importantes que tiene esta propuesta, este lugar acá en el departamento de La Valleja, es el agua, ¿no? Es contar con un curso que incluso en momentos de mucha sequía siempre tiene su agua corriendo, mansa, suave, a veces con más fuerza, obviamente, dependiendo de las lluvias, pero sin duda que es ese gran potencial que hay en determinados lugares de nuestro país, que hoy empezamos a ver con otros ojos, sobre todo por lo que ha sido esta situación de la sequía, la falta de agua, la escasez, la calidad de la misma. Bueno, en Uruguay seguimos siendo un país privilegiado por las grandes fuentes de agua dulce que tenemos. Quizás el tema no sea la escasez de agua, sino justamente valorarla y saber cuidarla. Fíjate que acá estamos en un punto estratégico, como quien dice, estamos a 80 kilómetros de Maldonado, Punta del Este, a 140 kilómetros de Montevideo, de Canelones, que son las urbanizaciones más grandes. Y sí, y tener esto acá, que mismo gente de acá de Villa Serrana que ha venido a conocer, nunca me imaginé que existiera esto acá adentro. Y acá hay gente que de repente vivía hace años acá y bueno, claro, ¿viste? Cuando te metes acá se ven cosas que no te imaginas. La roca del lugar está compuesta principalmente por feldespato, un granito sinorogénico que se emplazó en la corteza terrestre cuando se estaban produciendo grandes movimientos y la formación de cadenas montañosas. Lo otro que vemos en abundancia aquí es el cuarzo y la mica. El cuarzo es bastante visible y la mica, en cambio, la reconocemos por el brillo que genera con la luz del sol. Todo esto en su conjunto también genera una energía en el lugar que muchas personas perciben con facilidad y pueden hacer un buen uso de ella. Es que Villa Serrana en general, mucha gente la reconoce por la energía de los cuarzos. Incluso hay gente que viene a recargarse, vamos a decir, en las piedras de cuarzo que hay, no solo acá, sino en todo Villa Serrana, ¿no? Y algo que de repente uno no tiene ni idea y bueno, como decía, hay gente que lo sabe apreciar y lo siente y le hace bien. Acá intentamos que se vayan con la idea de que el monte no es monte nomás. El monte es un montón de cosas, es un conjunto de cosas.
Las piedras están vivas, digo yo, pero bueno, sí, para mí están vivas. Hay un montón de cosas que hacemos que afectan mucho a la naturaleza. Van a ver en los árboles, por ejemplo, las cuerdas están rodeadas para no lastimar el árbol. Se intenta trabajar con los materiales de la zona. Y nada, y la gente ve eso, ve que hay un cuidado de algo, que no se corta una rama, que se intenta correrla con una cuerda. Entonces le presta atención a esas cosas que antes de repente no, y a la hora de volver a sumergirse en algún bosque nativo, tiene ese cuidado o esa visión desde otro lugar. La exclusión de ganado en este campo ha generado que muchas especies nativas empiecen a regenerarse naturalmente, como las cañas, que dan nombre a la cañada que corre por el lugar y que habían desaparecido casi en su totalidad, por ser sus brotes un alimento muy tentador para el ganado. Tal cual, hace unos años se sacaron las vacas y los caballos que pastoreaban sueltos, cercamos el terreno y volvieron a aparecer las cañas. Miren el tamaño que tienen, están apareciendo de vuelta y bueno, tenemos esperanza de que esta especie sea la que combata un poco lo que es el ligustro. Pueden ver por acá abajo que bueno, que crece más rápido ella, que le va a tapar más el sol y que vamos a lograr la batalla contra las exóticas. La idea original pretendía ofrecer alojamiento en este espacio natural, algo que finalmente se concretó, pero no con las características que habían pensado originalmente sus creadores. Así surgen los domos, confortables y equipados con todo lo necesario como para vivir una experiencia especial. Cuando nosotros nos vinimos, siempre la idea fue armar un alojamiento. No de domos, en principio siempre estábamos pensando en cabañas. Pero bueno, por distintos motivos el proyecto fue cambiando y surgió la idea de los domos. Y armamos primero uno, vimos que la experiencia fue buena, que nos gustó y bueno, armamos el segundo y bueno, pero ahora estamos con los dos domos. La idea era después de inaugurar todo esto del Parque La Guarida con el sendero. Todo cambia, permanentemente está cambiando. El mismo árbol en el mismo lugar no es el mismo árbol que hace una semana atrás. Y hay vegetación nueva y pasaron cosas porque pasaron animales y pasaron personas y llovió o no llovió. Siempre intentamos transmitir eso, porque es la forma también de que el otro sienta el lugar y no solamente sea un lugar de paseo. O sea, tanto en el alojamiento como en el sendero tiene que haber un cambio y lo hay, se ve en la cara de la gente cuando llega y cuando se va. Aunque no haya sido el paseo de sus vidas, pero se van con una sensación de bienestar por algo que no pueden explicar tampoco, o más relajados, pero se ven las caras. En el alojamiento me ha pasado muchas veces que viene la gente los viernes a la noche y el domingo cuando se van los tengo que mirar 2 veces a ver si es la misma persona. Pasa, uno se relaja, cambia. Muchas veces las personas se proponen algo en medio de entornos naturales y el tiempo les marca que no era por ahí. El tiempo y la naturaleza son los que tienen la última palabra. Saber interpretar justamente los aspectos naturales es la única forma posible de emprender en un espacio como este. Sí, nos sigue llevando. Y querés hacer determinadas cosas y no, para acá no es. Y te lo marca una y otra vez. Esto es como una comunión, ¿no? Trabajás en equipo con la naturaleza o no podés. O sea, es mucho más fuerte que nosotros y lo que queda es esa. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Gente dice, bueno, estás loca, estás preguntándole al monte qué hace. Sí, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos por acá o vamos para allá? Nada, y intentar cuidar lo más que se pueda. Esta es otra historia de 2 jóvenes que un día decidieron emprender, hacer literalmente su propio camino. Un camino entre la naturaleza, entre las rocas y el agua corriendo. Y si bien no les ha sido sencillo, ni lo será, es su propio camino, que hoy nos invitan a recorrer, a caminar, apreciando que incluso muy cerca, la naturaleza que nos rodea es el mayor valor al que deberíamos aspirar.